Hola, ¿qué tal están? El trabajo de los profesores. Realmente el trabajo de la docencia pues es altamente exigente y me refiero a toda la docencia, tanto la de la enseñanza primaria, de la secundaria como de la universidad. Pero yo diría que la más exigente es la de la secundaria, de la enseñanza media, por muchas razones, por muchos motivos. Es verdad que los profesores de secundaria pueden tener un horario de 18 horas, 17 horas, en algunos casos 19 horas, lectivas, etcétera, a la semana. Y bueno, eso está regulado por las leyes, etcétera, por las normas. Pero realmente los funcionarios públicos, los funcionarios en general, trabajan un máximo de 37 horas y media a la semana, aunque pues hay algunos sindicatos que tratan de negociar que se llegue a las 35 horas a la semana, etcétera. Eso pues me parece perfecto porque ya es suficiente con ese número de horas de trabajo semanales. Lo que sucede es que la carga burocrática que tienen que soportar los profesores de secundaria, a mi juicio, y lo digo con todo el respeto a todo el mundo, es excesiva. Excesiva porque, primero, hay una cuestión importante, que es que los profesores pueden tener que impartir clases pues, a 140 alumnos, 150, 200, a veces 200 y pico, dependiendo de los casos y dependiendo de las especialidades. Y lógicamente también hay que considerar que hay grupos que tienen 30 alumnos, otros 25, otros 26, otros 28, etcétera, y habría que bajar la ratio o el número de alumnos por grupo, por curso. Por ejemplo, que hubiera grupos, la mayoría de 15 alumnos sería lo perfecto para tener más tiempo para atenderlos individualmente, aunque eso se hace también con grupos más numerosos, pero diríamos que habría que emplear menos tiempo y atender mejor a todos los alumnos. Esto pues es difícil de conseguir porque por cuestiones presupuestarias parece que no hay dinero para contratar a muchos más profesores para bajar precisamente pues el número de alumnos que tiene cada profesor, a los que tiene que impartir sus clases, corregir exámenes, trabajos, etcétera, etcétera. A todo esto se añade la labor de los tutores, de los grupos, que también es una tarea realmente pues, muy notable, la que hay que realizar, o la que tienen que realizar los profesores en general. Y pues a esto se añade también que, pues lógicamente, si hubiera más cantidad de profesores trabajando, tendrían menos grupos cada profesor, los podrían atender con más tiempo, con más recursos, etcétera, y eso sería también muy positivo. Esto no quiere decir que esto no se haga, se hace, pero a costa del trabajo excesivo, en muchos casos, de la mayor parte de los profesores. En ese sentido, también es verdad que hay profesores que están a media jornada, con lo cual, al ser 10 horas lectivas, pues realmente tiene menos trabajo, pero la inmensa mayoría de los profesores, o la mayoría, por decirlo más específicamente, pues trabajan a tiempo completo y se las ven y se las desean para no pasar de ese número de horas, que son 37 horas y media a la semana. De hecho, puede haber profesores que pueden trabajar pues 50 horas, 60 horas, hasta 70 horas semanales en algunos casos o en bastantes casos. Y eso no es de recibo, eso no es justo porque, como se suele decir, el papel lo soporta todo y lo aguanta todo. En teoría, por supuesto, los profesores tienen que atender y en la práctica atienden a las llamadas de los padres, de las familias, que realizan para enterarse cómo va la marcha académica de sus hijos o hijas. Eso es perfecto y así se hace, pero a costa de que los profesores tengan a veces que realizar demasiado esfuerzo en horas. Luego está también la corrección de exámenes, que si no son exámenes estandarizados o muy breves, si no son de tipo test, si son de desarrollo, pues requieren un tiempo de corrección de cada examen aproximadamente de 10 o 15 minutos y a veces más. Y cuando un profesor tiene pues 140, 200 alumnos, etcétera, y se realiza varios exámenes a cada grupo, o aunque realiza un solo examen a cada grupo por trimestre, y realice también trabajos, revise y corrija libretas, etcétera, etcétera, se acumula una enorme cantidad de trabajo que tiene que desarrollar añadiendo más horas a las que lógicamente tendría que cumplir por ley, que serían 37 horas y media. Y a veces pues tiene que cumplir 50 horas semanales de trabajo, 60 horas o incluso puede haber casos que 70 horas. Y eso tampoco es justo ni es correcto, pero es lo que tiene que hacer para cumplir con sus obligaciones cada profesor. Y esta es la realidad. En ese sentido, pues también hay que decir que la carga burocrática de los profesores es también enorme. Por eso muchos profesores se concentran en lo más importante, lo más significativo, en muchos aspectos de su tarea como docentes, porque si no, pues tendrían que trabajar 100 horas a la semana, si llegamos a ese extremo.
En ese sentido, pues esto lo digo también porque en muchas ocasiones en la sociedad, diríamos, la mentalidad es que los profesores trabajan poco, que tienen muchísimas vacaciones y que durante el curso pues prácticamente pues hacen más bien poco. Pues al contrario, hacen muchísimo trabajo y luego hay una cosa muy clara. Diríamos, hay 37 horas y media de trabajo a la semana. Lo que sucede es que, como insisto, el papel lo soporta todo, en teoría hay que hacer malabares para que en 37 horas y medio se hagan multitud de tareas de corrección de exámenes, de tutorías, de llamadas a padres, de enviar correos electrónicos a familias, etcétera, etcétera, que ocupan muchísimo tiempo y que se hacen a costa de las horas de vida del trabajador de la enseñanza, de los profesores, de los docentes. Y eso tampoco es justo ni es de recibo. En ese sentido, todas estas cuestiones las saben perfectamente los profesores, pero pues como la ley lo que dice es que hay que hacer todo ese trabajo en 37 horas y media como máximo, o en 30 y pico horas, pues al final pues hay que hacer encaje de bolillos y arreglarse como se pueda. Pero realmente, en realidad, la realidad de las cosas es que todo ese trabajo requiere pues unos horarios menores, unos horarios lectivos menores me refiero, para poder tener más tiempo para corregir exámenes, para atender a familias, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es una reivindicación que hacen colectivos de profesores, los sindicatos de profesores también, y que pues a pesar de esas peticiones, de esa lucha, de alguna manera, pacífica lógicamente y exponiendo argumentos, ideas, pues al final, por motivos de dinero, pues no se consigue avanzar en ese sentido. Y eso realmente es triste, es penoso, pero es la realidad. En ese sentido, pues es verdad que a veces pues muchos profesores tienen que realizar trabajos de corrección de exámenes en días festivos o fines de semana o incluso en puentes, cuando no tendrían por qué hacerlo, si hubiera una carga de trabajo para los profesores mucho menor de la que es actualmente. Y esto es la realidad, no es un invento. Y en definitiva, pues al final, pues los profesores pues hacen su trabajo de forma, diríamos, muy sacrificada en muchos casos, y eso es lo que sucede. Ante esta situación, lo lógico sería que hubiera más cantidad de profesores para impartir clases, con lo cual la labor burocrática se reduciría bastante y habría pues, unos horarios más compatibles con la vida, porque no hay que olvidar que los profesores también tienen vida, tienen que hacer gestiones en los bancos, tienen que pues comprar la comida que comen, tienen que hacer muchas tareas, conciliar la vida laboral de su trabajo como profesores con la familia, tienen derecho al descanso cada día, a un tiempo de ocio diario, y lógicamente pues los profesores tienen vida también, no tienen que estar dedicados solo y exclusivamente a su labor correctora de exámenes, de ejercicios, etcétera, etcétera. Eso no debe ocupar todas las horas del día, quitando las horas que se duermen. Realmente esa es la realidad. Entonces, no se trata solo de que los profesores se organizan muy bien, que es así, se organizan muy bien y hacen equilibrios para llevar adelante todo el trabajo que tienen, que es muchísimo, pero eso, insisto, no es justo, ni es coherente, ni es racional, es algo irracional, insisto. Y esto, pues parece que las administraciones pues, no lo quieren entender y al final, pues bueno, los profesores efectivamente hacen su trabajo de forma completa, lo mejor que pueden, pero a costa de quitarse horas a su ocio, a su periodo de vida, de descanso que merecen como cualquier otro trabajador. Hay trabajadores en otros sectores productivos que trabajan por la mañana, en un horario, pues vamos a poner de 6 horas, 7 horas, vamos a poner, llegan a su casa y ya se acabó el trabajo. Los profesores no, tienen que trabajar por la tarde, tienen que trabajar a veces incluso hasta por la noche, en algunos casos, son bastantes, etcétera, etcétera. Y eso tampoco es de recibo, tampoco es entendible en una sociedad racional en pleno siglo XXI, en el año 2023. Los profesores no tienen culpa de que haya poco dinero para contratar a profesores. Ahí el que tiene que tomar medidas es el gobierno central o el gobierno que corresponda, autonómico, central, el que sea. Pero lo que no puede ser es que los profesores tengan que vivir sacrificados con excesivas horas de trabajo cada día simplemente para cumplir con sus obligaciones que son excesivas en cuanto a la tarea que tienen que realizar, me refiero. Y esa es la realidad auténtica.
Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo.